Plátano así solo en los restaurantes para gente rica. Hoy te voy a pasar uno de los secretos más guardados de los restaurantes caros. Para esta deliciosa receta de hoy necesitaremos 2 plátanos duros, o más conocidas como plátanos machos. Con la ayuda de un tenedor haremos unas líneas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Esto es para que al momento de que cortemos los plátanos, salgan del mismo grosor. Cuéntame si ya sabías de esta deliciosa e increíble receta, o es la primera vez que lo ves. Y una vez ya hecho esto, procederemos a cortarlas en láminas de la siguiente manera. Chicos, les invito a que preparen esta deliciosa receta en casa, porque a pesar de lo fácil que es prepararla, queda increíblemente deliciosa. Estoy muy segura que el resultado te va a encantar. Y una vez ya lista, procederemos a retirarle la cáscara de la siguiente manera. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Para esta receta también necesitaremos queso mozzarella. Esta la rallaremos por la parte mediana del rallador, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya lista, la reservaremos para más adelante. Ahora, pasaremos las láminas de los plátanos por harina de trigo. Esta la empaparemos muy bien de ambos lados. Y así haremos el mismo procedimiento con todas las láminas de plátanos restantes. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. A continuación, agregaremos 4 huevos a temperatura ambiente en un bol. Esta la batiremos muy bien hasta romper las yemas de los huevos por completo. Y ya en este punto, agregaremos 50 mililitros de leche, y seguiremos batiendo hasta incorporarla muy bien. Luego la condimentaremos agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, y seguiremos batiendo hasta incorporarlas muy bien. Y una vez ya bien incorporado, agregaremos las láminas de plátanos, y las empaparemos muy bien de ambos lados, así de esta manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está gustando esta deliciosa receta. Si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encantan los plátanos, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Ahora agregaremos una taza de pan rallado en un recipiente mediano. Agregaremos el queso rallado, y mezclaremos muy bien estos dos ingredientes. Una vez ya bien mezclado, agregaremos las láminas de plátanos y las untaremos muy bien de ambos lados, así de esta manera como lo estoy haciendo. Te invito a que prepares esta deliciosa receta en casa. Estoy muy segura que a toda tu familia les encantará. Una vez lista, pasaremos a una sartén con aceite caliente, y las doraremos muy bien de ambos lados. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de qué te pareció la receta de hoy. Y una vez ya doradas de ambos lados, nuestra deliciosa receta del día de hoy ya está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.